Egunon, buenos días a todos y a todas por venir. Bueno, es un gusto estar en el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarros aquí en Bilbao. La última vez que estuve fue en el mes de marzo, en la presentación de un libro de los escritos de Juan Daniel Fullaondo con Maite Muñoz. Y bueno, pues es un gusto, ¿no? Estoy también muy contento y agradecido a Bear, a Nearce y a Íñigo Berasategui por esta invitación y al colegio. Y bueno, el tema es bastante genérico, bastante amplio, y yo pues al final no he conseguido dar con un título para esta presentación, pero sí he querido traer algunas ideas relacionadas con esta tríada, estética, arte y naturaleza, en relación al contexto más próximo o más cercano. Y bueno, tampoco tiene, o sea, no tiene una intención de abarcar la totalidad, pero bueno, sí que voy a presentar algunos trabajos y bueno, y algún evento artístico que ha tenido lugar en los últimos 15 años, ¿no? Quería comenzar con una cita de Robert Smithson, artista, pionero del land art, quien a comienzo de los años 70 dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente: los valores visuales del paisaje han sido tradicionalmente del ámbito de aquellos quienes se ocupan de las artes. Sin embargo, el arte, la ecología y la industria, tal y como existen hoy en día, están en su mayor parte abstraídos de las realidades físicas de paisajes y lugares concretos. Nuestra visión del mundo está condicionado por la pintura y la escritura. Hoy, el cine, la fotografía y la televisión condicionan nuestras percepciones y nuestro comportamiento social. El ecologista tiende a ver el paisaje en términos de pasado, mientras que la mayoría de los industriales no ven nada en absoluto. Los artistas deben salir del aislamiento de las galerías y los museos y aportar una conciencia concreta del presente tal y como existe realmente, y no limitarse a presentar abstracciones o utopías. Deberíamos empezar a desarrollar una educación artística basada en la relación con lugares concretos. Cómo vemos las cosas y los lugares no es una preocupación secundaria, sino primaria. Entonces, bueno, quería quedarme con esta idea de salir de los espacios habituales de las galerías y los museos, y entonces, bueno, he traído algunos ejemplos de artistas, o qué pasa cuando los artistas salen digamos, de estos espacios. Y voy a limitarme a ejemplos conocidos, otros no tan conocidos, pues de nuestro contexto más cercano. Bueno, un ejemplo es, un caso, es la obra el homenaje a Aita Donostia en el Monte Aguiña, en Lesaca, de Jorge Oteiza y Luis Valle de Montano, el arquitecto, entre 1956 y 1959, que fue un encargo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi a Jorge Oteiza, y que, como sabéis, está compuesto por, bueno, una estela de Oteiza, una capilla, obra del arquitecto Luis Vallet, y también recoge los cromlechs milenarios que están en el propio Monte Aguiña, ¿no? No es una obra de land art, pero sí es una obra que acontece digamos, en el ámbito de la naturaleza, y en el cual, pues bueno, la monumentalidad de la montaña, o la montaña es un receptáculo a una monumentalidad que aspira a una reunión del individuo con su alma, ¿no? Un alma vasca, para ser más exactos, en el sentido de Oteiza, quien en aquella época, en 1959, había anunciado el abandono de la escultura para pasar a la vida, para pasar a la ciudad.
definiendo lo que en la década posterior va a significar una estrecha relación con la antropología y la etnografía, o entre la naturaleza prehistórica y una nueva identidad vasca, en este caso moderna, rescatada de un pasado milenario. Esto es lo que más tarde, no sin romantización ni cierto esencialismo, va a ser Amalur, Madre Tierra, cogiendo el título del primer largometraje vasco rodado por Néstor Basterrechea y Fernando Larroquert de 1968. Entonces, bueno, quiero quedarme con esta idea de Amalur, Madre Tierra. El grupo Gaur es heredero de esta aproximación a la naturaleza, en la cual el hombre, y remarco este término, el hombre, extrae un alimento sublimado artístico de sus elementos, tierra, aire, fuego. Evidentemente pienso en Eduardo Chillida, en Remigio Mendiburu y también en Néstor Basterrechea. Tampoco quizás hay que pasar por alto esta condición femenina de madre tierra, Amalur. No es tampoco casualidad que Amalur fue una película que se estrenó en 1968 y en 1969, un año después, Buckminster Fuller acuñó el término de nave espacial Tierra, Spaceship Earth, para describir nuestro planeta. Como es sabido, Fuller creía que todos los seres humanos eran pasajeros de la nave espacial Tierra y que, como la tripulación de un gran barco, debían trabajar juntos para que el planeta funcionara correctamente. Esta es una obra de Néstor Basterrechea de entre 1991 y 1993, llamado Urbidea, Camino de Agua, en la presa de Arriarán, en Beasain, y se trata de una obra en alianza con la ingeniería civil y de especial relación con el paisaje, ¿no? Son dos bloques de hormigón armado, compactado, no simétricos, pero equivalentes, que flanquean el canal de desembalse de agua y cuyo tamaño, 60 metros por 22 por 4,60 de grosor, hace del conjunto pues, un icono brutalista o neobrutalista, ¿no? Se da aquí una relación entre naturaleza, ingeniería y arte, y una de las utopías de la modernidad alcanza aquí pues, un momento especial, un momento cumbre, ya en plena posmodernidad, ¿no? Estamos hablando de los años 90, ¿no? Es una obra que expresa las posibilidades del hormigón armado, tanto para la ingeniería civil como para el arte monumental, y de alguna manera se establece pues, como una alabanza, un canto a este material en cuanto emblema de la modernidad, pues tal vez sin mucha ambivalencia o sin una crítica a sus ventajas y a sus inconvenientes. Y de alguna manera pues habla de un momento de modernización y de industrialización. Paralelamente al surgimiento de una vanguardia artística moderna, en los años 60 se vivió aquí en Euskadi pues, un periodo de ebullición en el que florecieron los movimientos sociales y culturales, entre ellos el movimiento ecologista, también muy influido por esta idea de Amalur o Madre Tierra. Y en 1974 Eduardo Chillida realizó este conocido logotipo, no Costa Vasca Nuclear, no, Central Nuclear Riqués, SSS, un poco como respuesta al proyecto del gobierno central de establecer tres centrales nucleares en la costa vizcaína y guipuzcoana, y con tres lugares muy concretos que fueron Lemoiz, Ispaster y Eva y Itziar Deva. Este movimiento, esta conciencia ecologista en la sociedad produjo una movilización social sin precedentes y pues forma parte de la memoria colectiva, donde el pueblo pues, erige en un sujeto colectivo que opine, que opina e incluso decide, ¿no? Más tarde, en el año 2000, el artista Yvonne Aranberri
ideó hace 25 años ya, ideó un proyecto que finalmente no se realizó con la productora de arte con Sony, que llevaba por título Luz de Lemoiz, sin onda expansiva, y que consistía en un proyecto efímero de lanzar unos fuegos artificiales junto a la extinta central nuclear de Lemoiz, que empezó a levantarse en 1977 y se paralizó definitivamente en 1984 y que todavía está ahí como un gran animal varado, ¿no? en la costa. Y bueno, básicamente el proyecto adopta ahora una forma de unas diapositivas sobre una intención conmemorativa, pero al mismo tiempo, de alguna manera crítica, y que en cierta manera pretendía traer a la memoria un momento, un capítulo de nuestro pasado reciente, ¿no? En cierta manera, la central nuclear de Lemoiz opera en algún punto entre una ruina y un monumento, tanto como un monumento de una modernidad fracasada o también como un ejemplo de éxito de una política participativa y social, sin excluir los conflictos que se produjeron alrededor de ella, ¿no? Este es, en el año 2002-2003, un proyecto que le encargaron a Néstor Basterrechea de dar un nuevo uso a esta ruina para un parque temático de tecnología y ciencia al que llamó Atlántida o Atlantis, y que fue un proyecto que no tuvo recorrido, evidentemente, pero que hay una maqueta arquitectónica de la mitad de lo que hubiera sido el proyecto, y retoma la idea de qué hacer con las ruinas industriales, ¿no? Y que introduce también cierta idea de entropía, concepto muy apreciado y querido por Robert Smithson, ¿no? Qué hacer con las ruinas industriales, cómo resignificarlas, darles un uso, etcétera, ¿no? Años más tarde, el propio Yvonne Aramberri le pidió a Néstor Basterrechea utilizar la maqueta para dos exposiciones suyas, primero en la Fundación Tapies y más tarde en la retrospectiva que ha tenido lugar ahora en Reina Sofía, que de alguna manera hilaba con su proyecto anterior del año 2000 de Luz de Lemoiz de los fuegos artificiales. El propio Basterrechea diseñó parques o jardines. Podríamos decir que un parque es un espacio intermedio entre la naturaleza y la cultura, entre el paisaje y la ciudad, como este caso de esta obra no muy conocida, en Irún, Parque de la Sargía, de 1968, de 1970, del que no hay ninguna ruina porque no queda rastro de este parque maravilloso con distintos niveles, terraplenes, y realizado a partir de unos círculos que se van entrelazando entre ellos, ¿no? Entonces, a esta generación de artistas del grupo Gaur, en los años 70 va a surgir una nueva generación de artistas cuya relación con la naturaleza no está tan pregnada de las lecturas oteizianas de la prehistoria, y que tiene una actitud como más contracultural, donde lo onírico, lo mágico y hasta lo erótico tiene cabida. Y me refiero a una generación de artistas como pueden ser Vicente Amestoy, que aquí en esta foto, esta imagen de este cuadro suyo de 1984. Juan Luis Goenaga, un artista pionero del land art en el arte vasco y cuyas obras se exhiben ahora en una exposición monográfica en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Ramón Zurriarain, Rosa Valverde, Marta Cárdenas y otros, ¿no? Y quería mostrar este cuadro de Vicente Amestoy,
bueno, podéis reconocer claramente la Bahía de la Concha en San Sebastián, pues en un pasado primigenio, pues antes de que, digamos, el hombre habitara y modificara con su acción el paisaje, ¿no? También un poco para traer a, bueno, el antropoceno a colación, ¿no? Pero bueno, es interesante esta generación de artistas y bueno, he traído una cita de Rosa Valverde. Estos artistas se alejaron de la ciudad para refugiarse en la naturaleza, en Oyarzún, en las campas de Andoain o en Alquiza, y decía Rosa Valverde: nos gustaba trabajar de noche, incluso no dormíamos y continuábamos trabajando al día siguiente, todo eso alternando con continuas excursiones al monte, que lo teníamos cerquísima. De vez en cuando solíamos visitar a Juan Luis Goenaga en su caserío de Alquiza, y ahí sí que entre los tres, junto a Meztoy, juntos nos planteábamos situaciones de rebeldía frente a todo el estatus de aquella época. Estábamos furiosamente en contra de la plantación de pinos, del destrozo a pasos agigantados de la naturaleza ocasionado por las fábricas y la industria en general, y no nos identificábamos con ningún partido político, pues ninguno de estos tenía una mínima respuesta ni el mínimo planteamiento cultural que en nuestra opinión había que llenar, siendo como es el País Vasco cuna de una disparidad de artistas como lo sigue siendo ahora. Bueno, esto fue en los años 70. En el año 2002, en el año 2003, un artista que he mencionado, Ivonne Aranberri, realizó una intervención en el monte, muy cerca en la localidad de Oñate, muy cerca de Aránzazu, y esta intervención consistió en cerrar con una fachada, una lámina de hierro negra, una cavidad, una cueva milenaria, y fue una intervención artística que no contó con un apoyo institucional, museístico, es decir, fue realizado a iniciativa del propio artista. La puerta, entre comillas, tenía otra puerta para la entrada de las personas y tenía también un agujero circular para los murciélagos. Y, por ejemplo, pues sí que, a diferencia del encargo que le hicieron a Oteiza para el Monte Aguiña, de la Sociedad Aranzadi, pues sí tuvo que contar con distintos permisos, tanto de la Diputación como de Aranzadi, para poder hacer esta intervención, ¿no? En aquella época tengo dos respuestas dadas por Ivonne Aranberri a una entrevista que le hice del 22 de febrero de 2003 en Mugalari, en el suplemento cultural, que decía: esta cueva conecta con los arquetipos imaginarios de la cultura local, en la que la tradición romántica sigue representando la tradición prehistórica como el mayor mito del origen. Y a mi pregunta, ¿hasta qué punto crees que el arte puede funcionar en semejante lugar? ¿Consideras que se trata de alguna tipología de escultura? Respondió: me gusta verlo desde una definición propia como parte del paisaje. Generalmente el arte se define por su inscripción en los espacios representacionales convencionales. En este caso, también intervienen aspectos funcionales y momentos de experiencia objetiva. Mediante una articulación física se marca el territorio. Bueno, se trata de un signo, un agujero negro, una imagen photoshopeada, si se quiere, donde se establece pues una relación distanciada con el paisaje, más posmoderna, y no tan anclada en la idea del mito o de esta relación de madre tierra o de Amalur, ¿no? Y también, bueno, fue una intervención que no tuvo nunca intención de ser permanente, pero que sí fue un catalizador de encuentro,
de comunidad y que hoy en día, ya desmontada, pertenece a la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao y ha sido expuesta en el museo desmontada. Bueno, otra intervención va a ser más reciente, va a ser del año pasado, precisamente va a ser La huella del tiempo, del artista japonés Tadanori Yamaguchi en la cantera abandonada de Angurreta, en Mañaria, la Sierra del Monte Amboto, o las también llamadas Peñas del Duranguesado, configuran un paisaje montañoso, tan espectacular como icónico, tan bello como cargado de historia. Entonces, a las faldas del Parque Natural de Urquiola se sitúa el conocido, bueno, el municipio de Mañaria, que es conocido desde hace muchísimo tiempo por la explotación de canteras, ¿no? Bueno, las canteras, voy a poner muy rápidamente 3 proyectos realizados en canteras. Desde las civilizaciones antiguas, las canteras han servido de inspiración al arte de la escultura. Es recurrente para el escultor la imagen mental según la cual la escultura permanece contenida, intacta y definida en el bloque de mármol, a la espera de que se le quite el material sobrante para emerger así de manera pura y cristalina, ¿no? Sin embargo, son raras las canteras en el mundo reconvertidas en espacios artísticos y, bueno, pues muy cerca de aquí tenemos esta cantera que, gracias a Angurreta Robia Cultura Elkartea y a Víctor Arrizabalaga, artista de Durango, que ha comprado la cantera, es decir, la cantera es una cantera que no produce desde hace más de 100 años, pero que lo ha reconvertido en un espacio artístico. Y esta es la primera intervención artística de Tadanori Yamaguchi. Entonces, nuestra presencia en esta cantera ayuda a recuperar en parte su memoria y surgen así pues algunas cuestiones. Son las canteras, heridas en la naturaleza. ¿Qué sucede cuando una cantera es abandonada porque se agotan los recursos materiales que de ella se pueden extraer? ¿Qué hacer con el deterioro y el descuido de muchas de estas canteras abandonadas? ¿Cómo reintegrarlas al propio ecosistema natural? Las respuestas a estas preguntas planean cuestiones sociales, políticas y ecológicas imposibles de eludir. En cualquier caso, la pregunta que debemos hacernos aquí es acerca de la restauración del hábitat mediante el arte y la naturaleza. Básicamente, la intervención consiste en 4 esculturas de aluminio y con un armazón de metálico realizadas en distintos talleres en Durango por el propio Tadanori junto con Víctor, y que, bueno, pues habla un poco de una relación de la escultura, un diálogo con el entorno, con el environment, sin renunciar pues a una categoría estética y filosófica de lo sublime o de lo bello, ¿no? Entonces, bueno, Tadanori parte de la observación de la naturaleza y la consideración del tiempo histórico, metafísico y también geológico, pues como principio gobernante de la Tierra. Bueno, aquí veis, ¿no? Algunas de las son 4, como digo, ¿no? Entonces, la premisa de Víctor a la hora de hacer el encargo era clara: no alterar ni mover ninguna roca, más bien dialogar con el lugar y su estado donde parece que la naturaleza vuelve a hacer suya esta herida, ¿no? Este respeto le ha llevado a Tadanori y al propio Víctor a considerar la cantera como un jardín natural de piedras o una simple ordenación del paisaje, ¿no? Entonces, bueno, los títulos de estas 4 piezas son Prisma de luz, Masa, Torrente y Magma, y son títulos que remiten a cierto ritmo, un movimiento infinito presente en la propia naturaleza. Y bueno, no por casualidad, Tadanori parte del triángulo, de la forma geométrica del triángulo,
y de las estructuras como matemáticas a partir del triángulo, pues que establecen distintas lógicas fractales y abstractas y que se han empleado desde la antigüedad griega, ¿no? Volviendo un poco a Buckminster Fuller, pues él también sirviéndose de ángulos de 60 grados y triángulos equiláteros, pues comenzó a concebir sus domos geodésicos, ¿no? Entonces, en esta intervención de Tadanori hay un componente fuerte, evidentemente, de la escultura minimalista, del land art, de figuras como Fuller, pero también de escultores como Noguchi o de la herencia japonesa de los jardines de piedras, de la cantera, del hachuru, que es el trabajo, digamos, del escultor con la piedra, etcétera. Entonces, quiero continuar. Voy bien, ¿no? ¿Cómo voy? Sí, todavía tengo. Vale. Quiero continuar con esta idea de las canteras y voy a leer un pequeño fragmento de mi texto en el catálogo de Tadanori, porque un caso singular se dio en Italia a comienzos de los años 70, cuando los arquitectos del llamado grupo Cavart se juntaron en el mes de julio de 1973, cerca de Padua, alrededor de una cantera de traquita abandonada. Ello inspiró el nombre del grupo, Cavart, o arte de cantera, un nombre que se adaptaba a un colectivo que encarnaba los principios del diseño radical basados en la sustracción. Espoleados por un ánimo anticonsumista, trataron de alimentar una utopía crítica con la cantera como un no lugar, pero también como metáfora. Una de las voces del movimiento, Michele De Lucchi, lo explicaba del siguiente modo. Escogimos el nombre de Cavart porque queríamos realizar el concepto de una retirada. Una cantera es una metáfora de la retirada. Para nosotros la cantera parecía un bello y extraordinario espacio escénico nacido simplemente mediante haber quitado la tierra. Entonces, en este sentido, es importante de nuevo señalar el concepto de environment, de ambiente, medio ambiente o entorno, tan relevante para esta generación de arquitectos y diseñadores italianos, entre los que estaban Ettore Soppsas, Andrea Branchi, Superstudio, Archizun, etcétera, ¿no? Pioneros todos del diseño ecológico, ¿no? Aquí tenéis otra imagen de las distintas actividades que realizaron, entre ellas un seminario titulado Arquitectura culturalmente imposible, en unas jornadas que incluían conferencias, performance en el propio espacio de la cantera. Entonces, a continuación voy a pasar a algo más reciente, que es un proyecto en el que participó Maider López, del año 2010-2012 del gobierno vasco, que fue una bienal de arte y naturaleza, y que en un documento del año 2010, en un informe titulado Proyecto para el Desarrollo Sostenible de Urdaibai, modelo de desarrollo económico, pues un poco se planteaba la posibilidad de esta bienal de arte como una oportunidad, podéis leerlo ahí, como una oportunidad para que cada 2 años, y en torno a un tema fuerte de reflexión, se encuentren en Urdaibai artistas, creadores y pensadores locales e internacionales. El resultado de su actividad quedará en forma de obras tanto consolidadas como efímeras, en intervenciones en espacios preexistentes, que cobrarán nueva vida y significación a través de estas acciones. De otra parte, la herramienta bienal permite diversificar cada periodo los motivos de intervención y sus resultados. Asimismo, posibilita una adecuación de los recursos dispuestos para la misma conforme a la disponibilidad de los mismos, así como controlar la intensidad de la acción a lo largo de 2 años. Básicamente desde el gobierno vasco, en aquel momento gobernado por el Partido Socialista, pues se planteó esta bienal en Urdaibai, que tuvo lugar en el verano de 2012, entre 2011 y 2012, y que en cierta manera pues fue una respuesta a la iniciativa por parte de la Diputación Foral de Vizcaya
y a la Fundación Guggenheim de poner en marcha una ampliación del Museo Guggenheim en Urdaibai. Es decir, el debate que está teniendo lugar ahora mismo sobre el Guggenheim pues no es reciente, es muy antiguo, hubo un periodo de desactivación, pero comenzó en el año 2010, es decir, solamente 13 años después de la inauguración del Museo Guggenheim. Y a diferencia de ahora, pues en aquella época el Partido Socialista estaba en contra y planteó esta Bienal, que solo tuvo una edición y que se llamó Primera Bienal Urdaibai Arte 2012, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer muy brevemente este textito que dice: durante el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2011 y julio de 2012, 10 artistas fueron invitados por el comisario de Sentido y Sostenibilidad, y esto añado yo, el comisario era Alberto Sánchez Balmisa y el título pues es un guiño a la novela Sentido y Sensibilidad, a desarrollar una serie de Jane Austen, a desarrollar una serie de producciones de arte de carácter específico en diferentes espacios de la reserva de la biosfera de Urdaibai. En el marco del proyecto 2012 Euskadi, Año de las Culturas por la Paz y la Libertad, promovido por la Fundación 2012, Fundazioa del Gobierno Vasco. Ninguno de los artistas incluidos en este proyecto fue seleccionado con una idea preconcebida sobre el trabajo a realizar, como tampoco ninguno de ellos fue obligado a emplear un espacio concreto, un material determinado o un soporte específico en sus creaciones. Más bien al contrario, una única reflexión construida por el comisario a modo de marco teórico general, lo suficientemente abierto e inclusivo, sirvió como punto de partida para su participación en el proyecto. Sus visitas a Urdaibai hicieron el resto. Y bueno, fueron 10 artistas, 2 artistas vascos, Carlos Irijalba y Maider López, y bueno, 8 artistas internacionales. Y la mayoría, bueno, casi todas las intervenciones fueron efímeras, en distintos lugares, y una de ellas fue en una cantera. En concreto, bueno, de hecho 2 intervenciones fueron en canteras. La obra de Lara Almarcegui en la cantera de Achagacoa, en la cresta sur del monte Achondoa, en Forua, en la comarca, bueno, en Urdaibai, y que consistió básicamente en una medición del peso de la montaña y de sus materiales en colaboración con distintos geólogos y distintos especialistas, y esta medición de los materiales aparecía más tarde descrita en una de las paredes de la cantera, como podéis ver ahí, como dividida por sus toneladas, ¿no? Pues carrearría, pues piedra, ¿cómo es? Me sale alquiza, ¿no? Caliza, piedra caliza, bueno, bustiña, marga, bueno, gustira, pues ahí tenéis digamos el peso de la... y otra intervención de esta misma bienal, de la artista coreana Hae Yu-yan, titulada Tectonic Textures, de 2012, se realizó en otra cantera, concretamente la cantera de Andravide, en Ereño, que es una cantera que da una piedra rojiza, a diferencia de la de Mañaria, que da una piedra... O sea, que tiene una caliza gris, o la de Marquina, que se utiliza para mármol negro, pues esta es más roja, y que fue una intervención con distintos estratos de bloques de piedra de la misma cantera, y en la parte de arriba había una que tenía grabadas, que no tengo la foto, pero tenía grabadas como unos motivos, unos patrones en la parte de arriba, y bueno, era una obra que estaba ahí mismo en la cantera, ¿no? Entonces, para ir acabando... quería hacer como una pequeña reflexión, ¿no?, sobre, bueno, el debate alrededor del Guggenheim Urdaibai, en la cual, bueno, ya en su momento se habló de un cambio de la arquitectura icónica, ejemplificada por
por el edificio de Frank Gehry aquí en Bilbao, a una idea de paisaje icónico, es decir, el cambio de arquitectura icónica a paisaje icónico, como fue denominado en el primer borrador del año 2010-2011. Y bueno, pues es interesante como artistas, como arquitectos, preguntarnos por estos proyectos que se ponen en marcha desde la política principalmente y desde la economía, en la cual la regeneración económica de una comarca es el objetivo, el arte es el pretexto y la arquitectura es el medio, ¿no? Y ya para acabar, para ejemplificar esta idea de entorno, medio ambiente, quería empezado con una cita de Robert Smithson, artista pionero del land art, y quería terminar con una obra icónica de 1973 del artista Hans Haacke, que es Condensation Cube. Condensation Cube es una obra muy sencilla, es un cubo de metacrilato de 76 metros de lado, que tiene un centímetro de agua o un dedo de agua en la base, o sea, está contenido. Y como efecto de la condensación del agua, digamos que las paredes del metacrilato de alguna manera se tiñen con este agua. Y para que la obra funcione, para que sea obra de arte, la obra tiene que estar en proceso de condensación, es decir, tiene que tener, las paredes interiores tienen que tener agua, ¿no? Como sabéis, todos los museos tienen potentes sistemas de aire acondicionado, y las obras de arte hoy en día dependen de sistemas de refrigeración o de aire acondicionado, y básicamente es un sistema en el cual aire caliente y aire frío se van compensando, manteniendo como un equilibrio que hace que las obras de arte, las más antiguas, se mantengan en unas condiciones adecuadas, ¿no? Pero también he sabido que estas condiciones, digamos, de temperatura pueden ser alteradas por la gente, por el público que rodea esas obras de arte, con lo cual todos los museos mantienen estrictos protocolos de cuánta gente entra en los museos o se sitúa alrededor de las obras de arte. Esta es una obra, digamos, que habla de todo esto, habla a partir de distintos análisis de biología, ecología y cibernética y de teoría de los sistemas, habla de una forma como un organismo vivo y que interactúa con el entorno, ¿no? Entonces, quería un poco terminar esta intervención con esta obra y trasladándola, digamos, a un entorno natural. Evidentemente el proceso del Museo Guggenheim Urdaibai o cualquier otro, y pues con esta reflexión quiero terminar. Eskerrik asko.